Shalem y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Rosh Hodesh aperturaremos una nueva serie llamada Arqueología Escritural. En este capítulo primero veremos el tema Los esenios de Qumran. ¿Quiénes son los llamados esenios? ¿Cómo es que terminaron en Qumran y por qué desaparecieron después del año 73, después de la era común? ¿Quién es el maestro de justicia y por qué fundó una comunidad en Qumran? ¿Cuál es la relación que existe entre Yahuanán el inmersor y Qumran? ¿Cuál era el procedimiento para entrar en la comunidad de Qumran? ¿Y qué movimientos o grupos existían en el primer siglo aparte del movimiento esenio? Todos esos detalles los veremos en esta enseñanza. El descubrimiento en 1947 de unos 900 manuscritos a orillas del Mar Muerto, pertenecientes al periodo del Segundo Templo, es el descubrimiento más importante de la arqueología del siglo XX. Los manuscritos se hallan considerablemente cercanos geográfica y cronológicamente al contexto en que se desenvolvieron nuestro Mashiach Yahshua y sus discípulos, por lo que comprender estos manuscritos nos permiten saber cómo pensaban las personas de aquella época. Los manuscritos están datados entre el siglo II antes de la era común y el siglo I después de la era común, por lo que el origen de la comunidad de Qumran, los autores de estos rollos, se ubica en algún periodo antes de la época macabea, alrededor del año 176 antes de la era común aproximadamente. Ahora bien, veamos los distintos grupos o movimientos que existía durante el primer siglo. Estamos hablando del periodo cercano al año 0, es decir, en la época que nació nuestro Redentor Yahshua. En esta época existía por lo menos 6 movimientos o grupos principales, los cuales tenían sus diferencias cada uno. Estos grupos eran los siguientes: primero, los escribas; segundo, los fariseos; tercero, los saduceos; cuarto, los esenios; quinto, los celotes; y finalmente sexto, los samaritanos. Estos 6 grupos eran los principales y más conocidos en el primer siglo. Echemos un pequeño vistazo a las características que poseían cada uno de estos grupos. Comencemos por los escribas. Este grupo de personas eran caracterizados por ser personas que sabían leer y escribir, ya que había mucho analfabetismo en aquella época. Solo las personas con buenos recursos podían acceder a la educación, y ese era el caso de los escribas. Los habitantes de Qumran poseían escribas muy versados, y una prueba de ello son los rollos de Qumran. Un escriba no hace referencia específicamente a un grupo especial, sino más bien a una habilidad profesional. Así, por ejemplo, podría haber escribas de los fariseos, de los saduceos, etc. Pero por cuestiones de enseñanza vamos a mencionarlos aparte. Estos escribas están asociados por regla general a la Torá, y uno de los escribas más versados de la historia del Tanakh es Esdras. Ahora pasemos a los fariseos. Este grupo era el movimiento más dominante del primer siglo. Eran considerados supuestamente los intérpretes más cuidadosos de la Torá. No se atrevían a contradecir sus propuestas, creían en la resurrección, y el escritor Yahudí Flavio Josefo menciona que eran muy influyentes. ¿Sabían mucho de Torá? Sí, pero añadían muchas de sus propias tradiciones. Ahí estaba el problema. Por eso Yahshua les decía a sus discípulos: todo lo que escuchen de la Torá de boca de ellos, cúmplanlos, pero no imiten sus acciones. Mateo 23 del 1 al 3 nos dice: entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no
hacen. Los fariseos sabían bien la Torá y enseñaban al pueblo. Lo malo era que ellos obraban según su tradición, no cumplían la Torá, sino sus propias tradiciones. De ahí que Yahshua les dijo a sus discípulos: escuchen la Torá de boca de ellos y cúmplanlo, pero no imiten las obras de ellos, porque hablan de la Torá, pero no lo cumplen, sino cumplen sus propias tradiciones. Jacob Neusner, un erudito del judaísmo, ha señalado la existencia de 371 tradiciones de los fariseos del primer siglo, de las cuales unas 280 tradiciones pertenecen a un fariseo y rabino llamado Hillel. Este personaje fundó una escuela de pensamiento concreto en Yehudá, opuesto a la escuela del rabino fariseo Shammai. Es decir, dentro del fariseísmo había dos corrientes distintas, una corriente fundada por Hillel y otra fundada por Shammai, y la escuela dominante fue la del rabino Hillel. Ahora, el calendario de los fariseos de ambas escuelas era lunar, mientras que el calendario de los Qumranim era solar, y los enemigos más grandes de los fariseos eran los de Qumran. Y de hecho, en uno de los fragmentos del rollo de los himnos hallado en Qumran, los Qumranim dicen lo siguiente con respecto a los fariseos: han negado la bebida del conocimiento a los sedientos. En su sed les han dado de beber vinagre para contemplar su error. De este fragmento del Mar Muerto se desprende que los Qumranim eran enemigos de los fariseos, y por ende los fariseos no fueron miembros del colectivo de Qumran. Ahora pasemos a los saduceos. Este grupo contaba con el apoyo de magnates, pero sin el apoyo del pueblo. La característica principal de este grupo era que no creían en la resurrección, es decir, ellos creían que la muerte era el fin de todo. Otra característica de este grupo era que, a diferencia de los fariseos y los Qumranim, los saduceos solo creían en los 5 libros de la Torá de Moshe como escritura canónica, es decir, eran casi iguales a los samaritanos en cuanto a canonicidad. De ahí que los saduceos rechazaban de inmediato las tradiciones orales de los fariseos. Otra característica de los saduceos es que eran de clase alta, razón por la cual la mayoría no tenía compasión por el prójimo, y desde luego los saduceos no eran bien vistos por los Qumranim. Ahora veamos acerca de los esenios. Este nombre en realidad no aparece mencionado en los manuscritos de Qumran, sino este nombre solo aparece mencionado en los libros de Josefo, Plinio y Filón, razón por el cual muchos estudiosos de los rollos del Mar Muerto comenzaron a llamar a los autores de los rollos del Mar Muerto con este término esenio. Sin embargo, este no es el nombre de los Qumranim, sino ¿cuál es su nombre verdadero? Dejemos que ellos mismos nos digan cómo se llaman. La identidad de los Qumranim se halla en el documento de Damasco, el cual es un documento doctrinal y normativo de la comunidad de Qumran. 2 copias de este manuscrito fueron encontrados en 1896 en la Genizá de una sinagoga del Cairo, Egipto. Otras copias fueron halladas más tarde en las cuevas de Qumran, por lo que el documento de Damasco formaría parte fundamental de los rollos de Qumran. Este documento dice lo siguiente: los Kohanim son los penitentes de Yasharel, todos aquellos hombres que abandonaron el país de Yehudá. Los levitas son los que vinieron con ellos, los hijos de Sadoc, ahí está la clave. Los hijos de Sadoc son los elegidos de Yasharel, los que fueron convocados por su nombre y desempeñarán sus funciones hasta el final de los tiempos. Según este documento base de los Qumranim, ¿cuál es el verdadero nombre de ellos? Ahí lo tienen. Se llaman hijos de Sadoc, y este nombre también aparece en el Tanakh.
Ezequiel 44:15 nos dice: mas los Coanim levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del Mikdash, cuando los hijos de Yasharel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Yahweh Adonai. Los hijos de Sadoc fueron una casta de Coanim que no se apartaron de Yahweh. Ellos fueron fieles a la Torá de Elohim. Por eso se fueron al desierto de Qumran, porque en la época macabea los otros Coanim se habían corrompido, introduciendo en el templo un calendario lunar pagano impuesto por Antíoco IV Epífanes. Esa fue la causa principal por la cual los hijos de Sadoc marcharon al desierto de Qumran para preservar el calendario del Creador. Este calendario solar de 364 días que observaban los hijos de Sadoc fue encontrado en la cueva 4 de Qumran, y ya hemos estudiado cómo es la estructura de este calendario. Véase la serie El calendario del Creador. Ahora veamos un poco de la historia de los sadoquitas, que mal llamaron esenios. Sin embargo, por cuestiones de enseñanza vamos a mencionar este término esenio. Pero ya saben que nos estamos refiriendo a los hijos de Sadoc, que por cierto, Sadoc fue el primer Cohen Gadol en oficiar en el recién inaugurado templo de Salomón. Ahora sí, veamos la historia de los esenios, según la versión de 3 autores, Plinio, Filón y Josefo. Comencemos por Plinio. Este autor menciona que los esenios vivían sin mujeres, sin dinero y sin ninguna compañía, salvo la de las palmeras. Por otro lado, Filón de Alejandría calcula que el número de los esenios era de 4000 y los describe habitando en aldeas donde obtienen el sustento de la agricultura y dedican gran parte de su tiempo a leer las escrituras. Su propiedad era comunitaria. Se abstenían de los sacrificios de animales, ya que estaban en el desierto. No practicaban actividad comercial ni tampoco poseían esclavos. Y además Filón añade que los esenios solo admitían adultos en su comunidad, es decir, practicaban el celibato, ya que consideraban que las esposas y los hijos distraen la atención del hombre. Eso nos dice Filón de Alejandría. Ahora veamos la versión de Flavio Josefo. Este autor da más detalles de los esenios. El relato de Josefo es sin duda el más verídico, ya que él mismo afirma haber conocido a los esenios en persona cuando era joven. Según Josefo, los esenios vivían esparcidos por todas las ciudades de Yasharel y practicaban la hospitalidad. Eso significa que había un grupo amplio de esenios. Algunos estaban viviendo en el desierto de Qumran y otros dispersos en todo el territorio de Yasharel. Josefo dice también que algunos esenios presentaban sacrificios en el templo, tenían todas las cosas en común, no se casaban, pero existía un grupo de esenios que sí permitía el matrimonio, es decir, no todos eran célibes. Ahora, en cuanto a los esenios de Qumran, Josefo menciona que había que pasar un periodo de 2 años como mínimo de prueba para poder entrar a la comunidad de Qumran. Se le hacía un examen al aspirante y al cabo de esos 2 años de prueba el aspirante podía entrar y tomar parte de la comunidad, previamente haciendo un conjunto de juramentos solemnes relacionados con su nuevo estado. La pena por infringir las normas del grupo era la excomunión, que implicaba una reducción en la ración de comida.
La actividad cotidiana de los esenios, según Josefo, era la siguiente. Se levantaban antes del amanecer y hacían plegaria. Luego desayunaban y marchaban a trabajar hasta el mediodía aproximadamente. Entonces se reunían en el centro comunitario, se bañaban y entraban en el comedor vestidos con sus ropas de lino. La comida era precedida y concluida por una acción de gratitud a Yahweh pronunciada por un Cohen. La comunidad contaba con 4 rangos diferentes y solo se podía hablar en orden. Tras la comida, los esenios abandonaban sus túnicas blancas y volvían a vestirse con sus ropas de trabajo y continuaban en sus labores hasta el atardecer. Y finalmente, última característica de los esenios es que evitaban hacer juramentos salvo los pronunciados en su iniciación. Ahora pasemos a los celotes. Este grupo era conocido como los sicarios. El término celote es una transcripción del griego celotai, que significa literalmente celosos. En hebreo, canaim. Y de hecho, el nombre celote o canaim significa un celo excesivo por Yahweh, el Elohim de Yasharel. El modelo a imitar de este grupo era Fines, nieto de Aarón, quien no había dudado, movido por su celo de Elohim, en ensartar a un Yasharelim cuando estaba fornicando con una mujer madianita pagana. Números 25 del 6 al 8 nos dice: y he aquí un varón de los hijos de Yasharel vino y trajo una madianita a Susahim, a ojos de Moshe y de toda la congregación de los hijos de Yasharel, mientras lloraban ellos a la puerta del Mishkan de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Yasharel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Yasharel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Yasharel. Fines no dudó en matar a un Yasharelín movido por el celo muy grande por el nombre de Yahweh. Y precisamente bajo este principio los celotes mataban sin juicio previo a los Yahudim que se casaban con mujeres extranjeras. De ahí que a los celotes se los llegó a conocer como los sicarios. Ahora, según Josefo, Judas el Galileo fue el fundador del movimiento celote. Judas se sublevó contra Roma en el año 6 después de la era común, pero luego en el año 73 después de la era común los celotes, juntamente con los esenios, desaparecieron bajo las arenas de la historia. Eso lo veremos más adelante. Ahora bien, Josefo acostumbraba mencionar a los celotes como bandidos o bandoleros. Pasemos ahora al sexto grupo o movimiento, los samaritanos. Este grupo vivía al norte de Jerusalén, más precisamente en Samaria, de ahí su nombre, samaritanos, en hebreo Shomronim. Este término proviene de un hombre llamado Shemer, del cual el rey de Yasharel, Omri, compró una montaña por 2 talentos de plata, y luego Omri puso a la montaña el nombre de Shomrom, de donde surgió el nombre de Samaria. Ahora, los samaritanos o Shomronim poseían un canon que constaba de solo 5 libros, es decir, solo consideraban inspirado los 5 libros de la Torá de Moshe, al igual que los saduceos. Los samaritanos tenían un lugar de adoración en el monte Garizim. Este monte era tan sagrado que todos decían en sus plegarias, monte Garizim, todos los días de nuestra vida. Y una referencia a este monte lo encontramos en el siguiente pasaje.
Yohanan 4 del 19 al 21 nos dice: le dijo la mujer: Adón, me parece que tú eres Nabí. Nuestros padres adoraron en este monte, en el Garizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe servir. Yahshua le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis, serviréis al Padre. Los samaritanos, al tener su propio monte de adoración en Samaria, eran considerados lógicamente enemigos de los Yaudín y de todos los demás grupos o movimientos. Como pueden ver, había muchos movimientos en el primer siglo y cada uno pensaba de una forma diferente al otro, no siempre convergían en sus ideas. Ahora veamos el maestro de justicia. Conocemos con relativa exactitud el trasfondo del nacimiento de los esenios de Qumran, pero en el documento de Damasco, una de las obras halladas en Qumran, se menciona que el movimiento esenio surgió a los 390 años después que Yahweh entregó a Yahudá en manos de Nabucodonosor. Leamos el documento de Damasco. Durante el periodo de cólera, 390 años después de haberlos entregado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, él los visitó e hizo surgir a Yasharel y a Aarón, la raíz de una planta que heredase su tierra y disfrutase de los productos de su suelo. Ellos reconocieron sus faltas y admitieron que eran culpables y semejantes a los ciegos que caminaron a tientas durante 20 años. De acuerdo al documento de Damasco, 390 años después que el templo de Jerusalén cayera por la cólera de Yahweh, Elohim hizo surgir de Yasharel y Aarón un retoño de plantío para que poseyera su tierra. Esa referencia claramente apunta al surgimiento de los esenios. Luego el documento narra cómo el movimiento anduvo 20 años a ciegas y entonces surgió el maestro de justicia que les dio una orientación definida. Ahora, según el dato consignado en el documento de Damasco, podemos saber aproximadamente el año en que surgió el movimiento esenio. Para ello basta con hacer una pequeña suma. La destrucción del templo de Jerusalén ocurrió el año 586 antes de la era común. Luego le sumamos los 390 años que menciona el documento de Damasco y tenemos que el año en que surgió el movimiento esenio es el año 196 antes de la era común. Luego los esenios caminaron a ciegas por 20 años y entonces el maestro de justicia apareció en el año 176 antes de la era común, es decir, el movimiento esenio surgió poco antes de la era macabea, que inició en el año 164 antes de la era común. En la era macabea, la corrupción del pueblo y de los Coanim llegó al colmo. Ya venía en declive, pero con los macabeos se llegó a traspasar el umbral de la Torá. Por esa causa el maestro de justicia y sus seguidores, cansados de la apostasía del pueblo de Jerusalén, se fueron al desierto a preparar un camino para Yahweh, basado en el texto de Yeshaya que dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la honra de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Ante tanta apostasía del pueblo de Jerusalén, sobre todo del tiempo, algunos esenios, guiados por el maestro de justicia, marcharon al desierto de Qumran, mientras que algunos esenios se quedaron en Jerusalén ofreciendo sacrificios en el templo.
Ahora, cuando los esenios de Qumran estaban morando en el desierto, fueron perseguidos por el sacerdote impío llamado Jonatán el Macabeo, el cual irrumpió y se llevó las pertenencias del maestro de justicia y sus seguidores. Y algunos discípulos del maestro de justicia lo abandonaron y se unieron a las filas del embustero Jonatán. La población de Qumran no debió ser muy numerosa, ya que excavaciones realizadas en su cementerio demuestran que contenía unas 1100 tumbas excavadas en un periodo de 200 años aproximadamente. Eso obliga a pensar que el número máximo de adeptos no debió estar situado nunca por encima de los 150 o 200 personas. Ahora bien, según Josefo, el grupo amplio de los esenios era como 4000, es decir, solo la cuarta parte del total de los esenios vivían en Qumran al mando del maestro de justicia. De los restos descubiertos en Qumran se deduce que primordialmente cultivaban la tierra, pero también realizaban tareas de alfarería, curtido de pieles y sobre todo copia de manuscritos. Separados completamente del templo, las comidas, la plegaria y las propiedades de los Qumranim eran comunes entre los adeptos. Ahora, mientras otros esenios ajenos a Qumran podían vivir en otros lugares y casarse a partir de los 20 años y tener hijos, los de Qumran eran absolutamente célibes, es decir, nunca se casaban, vivían completamente aislados del resto de la población. Los documentos de Qumran muestran que tenían un detallado código penal donde los delitos eran castigados con singular dureza. Este castigo lo formuló el maestro de justicia para evitar o prevenir futuros motines o deserciones de su grupo. La vida de una persona en Qumran estaba descrito al mínimo detalle y consistía en la siguiente rutina diaria. La persona se levantaba antes de la salida del sol, luego desayunaban y tras una plegaria comunitaria se entregaban completamente al trabajo. Luego, un poco antes del mediodía, la persona se quitaba su ropa de labor, se daba un baño ritual para purificarse y entonces se vestía de lino y con ese atuendo puesto participaba de una comida comunitaria. Y luego la persona se despojaba de su vestido de lino y se ponía sus ropas de trabajo y continuaba su labor hasta la noche. Y llegada la noche, algunos hacían vigilia 1/3 de la noche estudiando la Torá. Así lo menciona un fragmento de las reglas de la comunidad de Qumran, el cual dice lo siguiente: y los numerosos velarán juntos 1/3 de cada noche del año para leer el libro, interpretar la norma, la Torá y bendecir juntos. Ahora, los disidentes o desertores eran sancionados con la pena capital y la causa por la cual algunos desertaban era porque querían vivir una vida más fácil. Y cuando el maestro de justicia murió, probablemente algunos abandonaron Qumran para buscar esa vida que anhelaban. Ahora bien, la figura del maestro de justicia era muy conocido en aquella época. Se lo menciona constantemente en los rollos de Qumran, por lo que algunos estudiosos hasta han llegado a asociarlo con el Mashiach Yahshua. Sin embargo, esto queda descartado, ya que como vimos, el maestro de justicia apareció en el año 176 antes de la era común y nuestro Mashiach nació en el año 3 antes de la era común. Es decir, hay una diferencia temporal en al menos 100 años, por lo cual el maestro de justicia de Qumran no podría estar asociado con el Mashiach.
Sin embargo, el maestro de justicia era sin duda un Cohen del linaje de Sadoc, que poseía una capacidad un tanto especial para escribir rollos. Y de hecho, las reglas de la comunidad y otras composiciones de Qumran son obra suya, de su mismo puño y letra. Ahora, a la luz de los rollos del Mar Muerto, podemos definir el perfil del maestro de justicia, de acuerdo con las siguientes características. 1. El maestro de justicia fue un Cohen, muy probablemente fue un Cohen Gadol que ofició en el templo de Jerusalén antes de marchar al desierto. Y de hecho, el Pesher de los Salmos hallado en Qumran establece explícitamente que el maestro de justicia era un Cohen. El fragmento dice lo siguiente: pues por Yahweh son asegurados los pasos del hombre. Él se complace en su camino, aunque tropiece no caerá, porque Yahweh sujeta su mano. La interpretación de este pasaje se refiere al Cohen, al maestro de justicia, al que Elohim escogió para estar ante él, porque lo colocó para edificarle la asamblea de sus elegidos, y enderezó su camino en verdad. Sin lugar a dudas, el maestro de justicia era un Cohen del linaje de Sadoc, por el papel que desempeñaba en la comunidad de Qumran. Segunda característica del maestro de justicia era que se consideraba a sí mismo imperfecto y un pecador más, y de hecho así lo declara él mismo en el rollo de los himnos o Jodayot. El maestro de justicia dice: yo soy hombre de pecado, revolcado en la impureza y en la culpabilidad impía. Ahora, si el hombre es tan perverso, si está de alguna manera tan absolutamente determinado por el pecado, entonces, ¿cuál es la causa de que algunos respondan y otros no al llamado de Yahweh? El maestro de justicia, como muchos otros Qumranim después de él, encontraban una respuesta a este enigma en la aceptación de la predestinación celestial. Esta predestinación el maestro de justicia lo expresaba de la siguiente forma: yo soy polvo y ceniza. ¿Qué puedo planear si tú no lo quieres? ¿Qué puedo idear sin tu permiso? ¿Cómo puedo ser fuerte si tú no me sostienes? ¿Cómo puedo ser instruido si tú no me moldeas? ¿Qué puedo hablar si tú no abres mi boca? ¿Y cómo contestar si tú no me enseñas? Sin tu voluntad nada se hace y nada se conoce sin que tú lo desees. Según este fragmento, el justo era justo porque eso ya estaba determinado por Elohim de esa forma, fijado incluso antes que la persona naciera. Por eso el profeta Yirmeyá decía: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te consagré, te di por Nabí a las naciones. El Creador sabe muy bien quién es quién, sabe con qué propósito una persona va a nacer en la tierra, sabe qué va a hacer esa persona en su vida, prácticamente lo sabe todo. ¿Por qué? Porque tal vez ya están predestinados para eso. No lo podemos asegurar porque hay secretos que solo Yahweh los conoce. Sin embargo, el maestro de justicia y sus seguidores creían firmemente en la predestinación, tanto del justo como del injusto. Leamos otro fragmento del libro de los himnos de Qumran. 1Q Jodayot 7 nos dice: tú, solo tú has creado al justo. Desde que estaba en el vientre estableciste para él el tiempo de la Gesed. Ahora leamos otro fragmento que dice mucho más explícito acerca de la predestinación, pero esta vez de los injustos. El fragmento dice lo siguiente: a los impíos los has creado para el tiempo de la ira, desde que estaban en el vientre de su madre los has predestinado para el día de la ruina.
Esta visión de la predestinación es muy compleja de entender. Parece algo simple, pero no lo es. Es tan compleja que por más que lo intentemos comprender una y otra vez, no podremos comprenderlo, ya que como dijimos, hay secretos que solo Yahweh conoce. Pero si el impío ha sido predestinado para el día de la ruina, entonces, tal vez por esa razón, el libro de los Proverbios dice lo siguiente: todas las cosas ha hecho Yahweh para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Ahora pasemos a la tercera característica del maestro de justicia, la revelación celestial. El maestro de justicia se consideraba una persona dotada con una visión especial de las escrituras. Estas revelaciones él la consideraba no un mérito propio, sino un regalo de Elohim. El maestro de justicia dice: estas cosas las sé por tu conocimiento, porque abriste mis oídos a misterios maravillosos, aunque soy criatura de barro, modelada con agua, fundamento de oprobio, manantial de impureza, horno de impiedad, edificio de pecado, ruach de error, descarriado, sin conocimiento, aterrorizado por tus juicios justos. Partiendo de esta autoconciencia plasmada en los rollos del Mar Muerto, podemos entender en buena parte la mentalidad típica que poseían la comunidad de Qumran. En resumen, podemos decir que el maestro de justicia era un Cohen del linaje de Sadoc. Probablemente fue un Cohen Gadol que ejerció su ministerio en el templo de Jerusalén antes de partir al desierto de Qumran. Consideraba que la salvación solo se podía obtener por la bondad de Yahweh y no por obras. Escudriñaba intensamente el Tanakh, así como sus discípulos. No era un ser perfecto, pero enseñaba a buscar a Yahweh intensamente bajo este principio: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a continuar la enseñanza en este Rosh Hodesh. Ahora vamos a ver la entrada a la comunidad y la ceremonia de admisión. Los documentos del Mar Muerto nos permiten observar que los esenios de Qumran contaban con un detallado sistema de selección de candidatos. Tanto el enclave donde estaba asentado el movimiento como el tipo de vida que se seguía en el seno del mismo parece indicar que el grupo seguía un proceso de admisión antes de aceptar un nuevo miembro en la comunidad. Conocemos con bastante precisión el mecanismo de entrada a la comunidad debido al contenido del manuscrito denominado Las Reglas de la Comunidad, donde se detallan los aspectos del funcionamiento interno del colectivo de Qumran. Una de las finalidades de la regla de la comunidad era precisamente proporcionar las pautas para todos aquellos que voluntariamente se acerquen a la comunidad. Así lo declara explícitamente el fragmento 1QS, que dice lo siguiente: para admitir en la alianza de la Gesed a todos los que se ofrecen voluntarios a practicar los preceptos de Elohim, a fin de que se unan en el consejo de Elohim. La mención voluntarios ya deja claro que no se nacía miembro de la comunidad. Sin embargo, había otro grupo esenio que no vivía en Qumran, los cuales sí contraían el matrimonio, pero con prohibiciones de no tener relaciones sexuales en la ciudad Kadosh de Jerusalén.
No obstante, en caso de los esenios de Qumran, el celibato era obligatorio, es decir, no había la posibilidad de nacer esenio en Qumran. Ahora, la entrada en la comunidad estaba insertada en una ceremonia cuya celebración era anual. En el curso de esa ceremonia desempeñaban un especial papel los Kohanim y los levitas, que ya formaban parte de la comunidad. Los nuevos que entraban recitaban una fórmula de arrepentimiento que decía lo siguiente: hemos obrado malvadamente, hemos desobedecido, hemos pecado, hemos actuado impíamente, nosotros y antes de nosotros nuestros padres, puesto que anduvimos en contra de los mandatos de verdad y de justicia. Pero Él, Yahweh, ha derramado sobre nosotros su Rahem, su Gesed para siempre jamás. Una vez recitada esta confesión de culpas, los Kohanim del colectivo pronunciaban una bendición dirigida a los miembros de la comunidad, a los que se los calificaba como los hombres de la porción de Elohim, y acto seguido los levitas lanzaban una maldición sobre todos los hombres de la porción de Belial, y acto seguido los Kohanim y los levitas lanzaban una advertencia final contra aquellos que estaban entrando en la comunidad con intenciones torcidas de su corazón. Luego de concluida la ceremonia, el candidato formaba parte de la comunidad de Qumran, pero antes de ese evento el candidato era evaluado previamente durante 2 años como mínimo. El proceso de prueba para seleccionar candidatos era el siguiente. Primero, la persona que solicitaba ser miembro de la comunidad se comprometía mediante un juramento a volver a la Torá de Moshe. Luego, el aspirante era sometido a un periodo de prueba que duraba 2 años, durante el cual el aspirante era inspeccionado en su comportamiento por un grupo denominado los numerosos o muchos. Este grupo evaluaba al aspirante y pasados los 2 años de prueba, los numerosos daban su veredicto. En caso que el veredicto fuera favorable, entonces los bienes materiales del aspirante pasaban a formar parte de los bienes de la comunidad. Luego el aspirante hacía su baño de iniciación en agua y posteriormente hacía la ceremonia de ingreso a la comunidad. De esta forma era el proceso de admisión e ingreso a la comunidad en Qumran. Ahora, entrar al grupo no era definitivo, ya que siempre habría la posibilidad de una conducta inapropiada, y el documento denominado Las reglas de la comunidad detalla todas las sanciones aplicadas a los miembros que se comportaban mal dentro de la comunidad. Es decir, los esenios de Qumran no toleraban la rebeldía, y los castigos más severos eran dirigidos a aquellos que socavaban la integridad de la comunidad. Así, por ejemplo, el que hablaba mal de la comunidad era expulsado de Qumran y ya no podía regresar jamás. Ahora bien, los esenios de Qumran no se autodenominan con un solo nombre, sino al contrario, según los rollos del Mar Muerto se puede ver que utilizaban una pluralidad de nombres para referirse a sí mismos. Por ejemplo, en los rollos aparecen denominaciones como los pobres, los hijos de la luz, los hijos del beneplácito celestial, el templo de Elohim, guardianes del nuevo pacto, el remanente o residuo, los muchos. Todos esos nombres se adjudicaban los esenios de Qumran, y todos estos nombres los sacaban del Tanakh. Por ejemplo, el nombre remanente lo sacaron del libro del profeta Yeshaya. Yeshaya 10:22 nos dice: porque si tu pueblo, oh Yasharel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Los hijos de Sadoc se fueron al desierto porque ellos querían observar la Torá completamente.
debido a la profecía de Yeshaya que dice, el remanente volverá. ¿Volverá a qué? A la Torá de Yahweh su Elohim. Ahora, otro aspecto de interés en cuanto a la organización interna de Qumran son los baños rituales y las comidas. Primero veamos los baños rituales. Estos baños rituales se hacían cada día. Sin embargo, existía también el baño de iniciación que era realizado una sola vez por el iniciado al final de los 2 años de prueba que ya mencionamos. Por otro lado, los baños rituales cotidianos eran realizados cada día antes de cada comida, con fines de purificación del cuerpo. Ahora, en cuanto a la comida, parece ser que los esenios de Qumran compartían el pan y el vino, aunque su vino era literalmente zumo de uva, ya que evitaban tomar vino fermentado. Ahora, en cuanto a la organización, los esenios de Qumran estaban bien organizados jerárquicamente. El primer rango lo ocupaban los Kohanim, el segundo los levitas y ancianos, y finalmente el tercero lo ocupaban el resto de la comunidad. Ahora veamos unos paralelos interesantes entre la comunidad de Qumran y nuestro Mashiach y sus discípulos. Primero comencemos por Shaulo. Por extraño que pueda parecer, Shaulo, al que muchos lo han tachado como helenizante y poco yaudí, posiblemente sea el personaje del Brit Hadashah que presenta más puntos en común con el esenismo de Qumran, y pese a que Shaulo era de raíces fariseas. Por ejemplo, Shaulo le ordena a su amigo Tito para que establezca ancianos, en hebreo Sakenim, en cada ciudad. Tito 1:5 nos dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, Sakenim, en cada ciudad, así como yo te mandé. Los ancianos o Sakenim eran un grupo dirigente que dirigía toda la asamblea de Yahweh, y algo muy similar había también en la comunidad de Qumran. Por ejemplo, el siguiente fragmento de Qumran nos dice lo siguiente. Esta es la regla para la reunión de los numerosos, cada uno según su rango. Los Kohanim se sentarán los primeros, los ancianos los segundos, y el resto de todo el pueblo se sentará cada uno según su rango. Los ancianos o Sakenim de Qumran eran los segundos en rango y además ayudaban a los Kohanim a resolver cualquier problema. ¿Será casualidad este paralelo? Claro que no. Otro paralelo entre los esenios de Qumran y el Brit Hadashah es que la regla de la comunidad indica que habrá 12 hombres en el consejo de la comunidad y 3 Kohanim. ¿Qué paralelo representará esa estructura con el Brit Hadashah? Antes de responder esa pregunta, primero leamos el fragmento de Qumran que dice lo siguiente. En el consejo de la comunidad habrá 12 hombres y 3 Kohanim perfectos en todo lo que ha sido revelado de toda la Torá para practicar la verdad, la justicia, el juicio, el ahavá compasivo y la conducta humilde de cada uno con su prójimo. Los Qumranim tenían en su consejo 12 hombres y 3 Kohanim, y nuestro Mashiach tenía 12 Shalyahim, de los cuales 3 eran de sus más cercanos colaboradores. ¿Será simple coincidencia? ¿Quiénes eran esos 3 hombres más cercanos a nuestro Mashiach? Matillá 17:1 nos dice, 6 días después Yahshua tomó a Kefas, a Jacobo y a Yohanan su y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yahshua tuvo 12 Shalyahim con 3 de ellos de su más cercana confianza, y los esenios de Qumran poseían 12 hombres en su consejo con 3 Kohanim. ¿Será simple coincidencia o tal vez nuestro Mashiach estuvo en Qumran?
Es muy probable que Yahshua haya visitado a los habitantes de Qumran, puesto que el Brit Hadashah dice que después de su inmersión en el Jardín, Yahshua fue llevado por el Ruach al desierto. ¿A cuál desierto? Probablemente al desierto de Qumran. Mateo 4:1 nos dice: entonces Yahshua fue llevado por el Ruach al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, la posibilidad de que Yahuanán el inmersor perteneciera a la comunidad de Qumran ha venido siendo considerada prácticamente desde el mismo descubrimiento de los rollos de Qumran. Por ejemplo, algunas coincidencias son las siguientes. Primero, tanto Yahuanán como los esenios del Mar Muerto practicaban inmersiones en agua en la zona del desierto de Yahudá. Además, Yahuanán desarrolló su ministerio en el periodo en el cual la comunidad de Qumran todavía existía. Otras similitudes podemos encontrarlo en la Besorá de Lucas, donde se menciona que Secaryá, el padre de Yahuanán, fue un Cohen, y también su madre Elisheba era de la estirpe de los Coanim. Y como ya vimos, en Qumran se daba un especial énfasis a los Coanim, y de hecho los Qumranim descienden del linaje de Sadoc, el primer Cohen Gadol del templo de Salomón. Ahora, otra conexión interesante es que los padres de Yahuanán eran de muy avanzada edad cuando Yahuanán el inmersor nació, y existe la posibilidad que Yahuanán quedara huérfano y fuera adoptado por los esenios de Qumran, ya que Flavio Josefo menciona en uno de sus escritos que los esenios adoptaban niños huérfanos para educarlos según sus principios. Por otra parte, en Lucas se nos dice que Yahuanán se crió en el desierto hasta el día que comenzó su ministerio. Lucas 1, 76 y 80 nos dice: y tú, niño Yahuanán, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Adón Yahshua, para preparar sus caminos. Y el niño crecía y se fortalecía en Ruach, y estuvo Yahuanán en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Yasharel. Ahora, la predicación de Yahuanán tiene unos paralelos muy interesantes con la comunidad de Qumran. Por ejemplo, el llamado de Yahuanán era el arrepentimiento, y los esenios de Qumran también llamaban al arrepentimiento. Y eso lo podemos constatar en el documento de Damasco, ahí lo tienen. Otro paralelismo entre Yahuanán y los esenios era el siguiente: Yahuanán llamaba víboras a los fariseos, y los esenios de Qumran hacían lo mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir acerca de Yahuanán? Que muy probablemente Yahuanán haya sido adoptado por los esenios y vivió en el desierto de Yahudá hasta el día de su manifestación a Yasharel. No lo podemos asegurar, pero hay muchas similitudes que apuntan a esa conexión. Ahora veamos el final de los esenios. Hacia el año 66 después de la era común, Gesio Floro, un romano, amaba el dinero y odiaba a los Yaudín. Como procurador romano, Floro gobernó Yahudá de forma imprudente, y cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó del dinero del templo, y desde ese momento crecían los alborotos contra él. Luego Floro, en el año 66 después de la era común, envió tropas romanas a Jerusalén que masacraron a 3.600 ciudadanos yaudín. Esta acción de Floro provocó irremediablemente una rebelión que fue la primera revuelta yaudí que se había estado gestando durante algún tiempo atrás. La revuelta yaudí comenzó en el año 66 después de la era común y tuvo su trágico final el año 73 después de la era común en Masada. Pero antes del final de la revuelta, Flavio Josefo nos menciona que algunos
esenios se sumaron a la revuelta e incluso el nombre de uno de ellos aparece en los escritos de Josefo. Ese personaje se llamaba Yahuanán el Esenio, que fue elegido como uno de los capitanes del levantamiento. Ahora bien, el motivo que llevó a los esenios a unirse a la revuelta fue una posible convicción de que estaban viviendo los últimos días de la historia. Nerón, emperador de Roma, se enteró de la revuelta, pero murió poco después, y el mando de la guerra fue encomendado al general Vespasiano, quien comenzó a hacer los preparativos para la guerra. Ahora, Josefo nos menciona que Yahuanán el Esenio murió en la batalla que se libró en Ascalón, que está situado a 520 estadios de Jerusalén, y conforme iba avanzando la revuelta, los Yahudim, conformado en su mayoría por celotes y esenios, iban siendo arrinconados en cada batalla contra los romanos, y hacia el verano del año 68 después de la era común, fue destruido el enclave de Qumran. Sus miembros sumaban como mucho algunos centenares, y en consecuencia los romanos no tuvieron mucha dificultad para arrasar el asentamiento de Qumran. Y una vez conseguido ese objetivo, los invasores romanos optaron por convertirlo en un montón de ruinas, tal y como lo conocemos hoy. Pero previo a eso, los romanos convirtieron al asentamiento de Qumran en uno de sus cuarteles, donde situaron a alguno de sus tropas. Ahora la pregunta: ¿registraron los esenios de Qumran en sus rollos aquel desastre que los ocurrió? Es muy probable que sí. De hecho, ellos sabían que los romanos vendrían a atacarles, y por eso optaron por ponerse a salvo antes que se desencadenara la catástrofe. No sabemos hasta qué punto la actitud de Yahuanán el Esenio inspiró al resto de los esenios a unirse a la revuelta. Sin embargo, antes que los esenios abandonaran su enclave de Qumran, llevarían a cabo una misión muy importante y trascendente. Nos referimos al hecho de que ocultaron sus manuscritos sagrados en las cuevas cercanas al enclave de Qumran, a fin de evitar que cayeran en manos de los de Kitim, los romanos. Aquella previsión concreta de esconder los rollos era quizá porque esperaban un pronto regreso, y esta acción permitió el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto a partir del año 1947. Ahora bien, como hemos visto en líneas anteriores, hubo esenios que se sumaron casi desde el primer momento a la rebelión contra Roma. Lo más probable es que ellos mismos interpretaron que había llegado el momento de combatir, en el cual los hijos de la luz, es decir, los esenios, lucharían contra los hijos de las tinieblas, representados por los romanos. Y de hecho, uno de los manuscritos del Mar Muerto, denominado el Rollo de Guerra, describe precisamente ese combate de forma escatológica. El rollo de guerra, en la que se percibe varios tratados de arte militar, servía como manual para la situación bélica que enfrentarían los esenios. Es por ello que algunos de los sobrevivientes de Qumran, viendo al ejército romano enfrente, llegaron a la conclusión de que había estallado la guerra final y que la única postura coherente para ellos era precisamente participar en la guerra. Por otro lado, los celotes estaban aniquilando a los coanín apóstatas del templo de Jerusalén por causa del celo que poseían de la Torá de Moshe. Ahora veamos la caída de Jerusalén. Tras la muerte de Nerón en el año 68 después de la era común, el general Vespasiano asumió las riendas para sofocar la rebelión y al mismo tiempo se convirtió en el nuevo emperador de Roma. Vespasiano comenzó a sofocar gradualmente las rebeliones. Primero sofocó la rebelión en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y finalmente dio vuelta a Jerusalén
Jerusalén para sitiarlo y tomarlo. Entonces tuvo lugar el ataque romano. Tito, hijo de Vespasiano, lanzó su ofensiva contra el lado norte de la ciudad de Jerusalén, pero frente a ese ataque se produjo una inmediata unión de las fuerzas celotes. Entre ellos había sin lugar a dudas miembros de los esenios, y tras un par de semanas de continuo ataque, las legiones de Tito lograron irrumpir en parte de la ciudad, aprovechando la brecha abierta en la muralla por uno de los arietes romanos. Sin embargo, los Yaudim se negaron a rendirse y eso llevó a Tito a endurecer aún más el asedio. En aquellos momentos críticos, todo el que huyendo de la ciudad caía en manos de los romanos era crucificado a la vista de los habitantes de Jerusalén o devuelto a la ciudad con los miembros mutilados. Con ello, se pretendía doblegar y quebrantar la moral de los asediados. El asedio de Jerusalén había sido tan duro y cruel que el hambre y la desesperación provocó el canibalismo. Es decir, muchos recién nacidos fueron asados al fuego para calmar el hambre de los asediados. Hasta que finalmente en el año 70 después de la era común, la ciudad cayó en manos de Tito y sus legiones, los cuales arrasaron toda la ciudad, mataron a filo de espada a casi todos los Yaudim que se encontraban asediados, y el templo no fue la excepción, ya que los romanos irrumpieron en el templo y lo quemaron todo, derribaron las columnas y las paredes del templo hasta sus cimientos, algo que nuestro Mashiach Yahshua ya lo había profetizado 40 años antes diciendo: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todos los habitantes de Jerusalén, entre ellos los celotes y los esenios, fueron pasados por el filo de la espada romana, y los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, algunos deportados para trabajar en las minas, otros fueron destinados a morir en los combates de gladiadores. Pero pese a todo eso, la llamarada de la rebelión seguía encendida. Pero esta vez el epicentro ya no fue Jerusalén, sino Masada. Entonces veamos, Masada, el último reducto. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de la era común, había todavía algunos esenios y celotes que habían sobrevivido, los cuales se convirtieron en el último bastión de la resistencia yaudí. Este último reducto de rebeldes se estableció en Masada, una fortaleza que había sido fortificada por Herodes I el Grande. Esta fortaleza se ubicaba en la cima de un monte, lo que lo convertía en una fortaleza casi inexpugnable. Eso creían al menos los celotes y los esenios. Sin embargo, el asedio de los romanos no se hizo esperar. Pronto los muros de Masada estaban rodeados por el ejército romano. Ante este asedio, Eleazar ben Yair, el líder de la resistencia en Masada, de origen celote, se vio obligado a tomar una decisión sobre el futuro de los asediados. La posibilidad de huir no era factible. Por otro lado, los que sobrevivieran serían cruelmente torturados o sometidos a perpetua esclavitud. Y por ende, Yair se reunió con sus compañeros más resueltos y decidió que lo mejor para ellos era un suicidio colectivo. Para llevar a cabo tal propósito, se eligió por sorteo a 10 hombres que degollaron al resto de Yaudín en Masada. Finalmente, uno de los 10 ejecutores, también elegido al azar,
procedió a matar a los 9 restantes y luego él mismo se suicidó al final, no sin antes prender fuego a todo el lugar. En total, aquel 15 de abril del año 73 después de la era común, pusieron fin a su vida 960 personas que prefirieron la muerte a manos de sus compañeros para evitar ser esclavos de sus enemigos. Cuando los legionarios romanos entraron en Masada al día siguiente del suicidio, encontraron una hecatombe de personas en el suelo. Eso les causó conmoción. Ahora, con la caída de Masada se produjo el fin de los celotes y los esenios, y este hecho es corroborado con la arqueología, que menciona que se halló en las excavaciones de Masada un fragmento idéntico al hallado en la cueva 4 de Qumran. El fragmento corresponde al canto del 6º sacrificio del Shabbat, el día 9 del segundo mes. Este hallazgo arqueológico indica que el último reducto de los esenios acabó sus días en Masada, combatiendo a Roma. Con ese suceso, los esenios de Qumran quedaron sepultados bajo las arenas de la historia. Ahora, después de la destrucción del templo, los fariseos se llevaron la peor parte, ya que ellos dependían totalmente del templo para expiar sus pecados. Es decir, ellos seguían rechazando a Yahshua como el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. En consecuencia, las diferentes ramas del judaísmo, fariseos y saduceos, luchaban para tomar la delantera en la formulación de su judaísmo, batalla que los fariseos ganaron y realizaron el concilio de Yamnia a finales del primer siglo de nuestra era. Estos fariseos deseaban monopolizar sus ideas y excluir al resto. Para ello realizaron el concilio de Yamnia, donde por primera vez se llevó a cabo la canonización de la escritura, y los responsables de hacer esa canonización fueron los fariseos de la escuela de Hillel. En este concilio de Yamnia quitaron del canon escritural el libro de los jubileos, el libro de Enoch, el libro de Yashar y muchos otros libros que los fariseos consideraban apócrifos. Finalmente, para terminar, vamos a ver 9 coincidencias entre nuestro Mashiach Yahshua y los esenios de Qumran. Número 1. Tanto los esenios de Qumran como el Mashiach vivieron durante la época del segundo templo. Número 2. Tanto los esenios de Qumran como Yahshua eran Yahudim. Número 3. Tanto los esenios de Qumran como Yahshua reprendían duramente las acciones de los fariseos, los saduceos y los escribas. Número 4. Tanto los esenios de Qumran como Yahshua creían en Yahweh como el único Elohim todopoderoso. Número 5. Tanto los esenios de Qumran como Yahshua utilizaban el Tanakh como su fuente primordial. Número 6. Tanto los esenios de Qumran como Yahshua creían que el mundo estaba sometido a la acción de los ángeles caídos y los demonios. Número 7. Tanto los esenios de Qumran como Yahshua daban un enorme énfasis a las plegarias. Número 8. Tanto los esenios de Qumran como Yahshua condenaban radicalmente la poligamia y el divorcio. Y finalmente, número 9. Tanto los esenios de Qumran como Yahshua eran célibes, es decir, no tenían hijos ni mujeres. Esas son las principales coincidencias entre nuestro Mashiach y los habitantes de Qumran. Como pueden ver, los autores de los rollos del Mar Muerto no estaban lejos de ser discípulos de Yahshua. Ellos amaban mucho el nombre de Yahweh y siempre lo bendecían en todo momento. Y de hecho, en uno de los himnos que ellos cantaban, así lo expresaban. Por ejemplo, el siguiente fragmento dice lo siguiente.
abundante. Bendito seas, Yahweh, Elohim de bondades y de abundante favor, porque me has hecho conocer estas cosas para que narre tus portentos y no guarde silencio día y noche. A ti todo el poder, me deleitaré en tus perdones, pues me he apoyado en tu verdad. Bendito sea Yahweh, que cumple obras justas y corona a sus piadosos con bondad y compasión. Clama mi nefesh para ensalzar tu nombre, para pregonar a gritos tus bondades, para proclamar tu fidelidad. Es inescrutable tu exaltación.